amigos del Jurisconsciente? Los saludo otra vez con mucho gusto. Mi nombre es Domingo Alanís y a petición de algunos de nuestros amigos de la página del Jurisconsciente, toda esta semana vamos a estar hablando de actos de investigación. El día de hoy, esta cápsula, vamos a hablar de actos de investigación que no requieren control judicial. Posteriormente hablaremos de los que requieren control judicial y más adelante hablaremos de la cadena de custodia. Les recordamos, estamos aprovechando la situación de la contingencia del coronavirus para seguir compartiendo algunos temas y recordarles que los días sábados, después de estas series de cápsulas, el día sábado estaremos grabando en vivo para una sesión de preguntas y respuestas respecto de actos de investigación. Como les comento, esta fue a solicitud de algunas de las personas que nos siguen y bueno, pues vamos a darle seguimiento a esta dinámica. Lo primero que tenemos que saber o cómo nos vamos a orientar para los actos de investigación que no requieren control judicial, tenemos que ir al artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí este Código Nacional de Procedimientos Penales nos enumera una serie de actos que no requieren control judicial. El primero de ellos es la inspección del lugar de hecho y hallazgo. Y para no ahondar y para no estar en cuestiones de repetitivas, vamos a tener las inspecciones de manera general. Que nos habla la fracción primera de inspección del lugar del hecho, la segunda nos habla de la inspección del lugar distinto al lugar del hecho, la fracción tercera nos habla de la inspección de personas, la quinta nos habla de la inspección de vehículos. Entonces estas inspecciones vamos a tocarlas en un solo tema. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es una inspección? Una inspección en términos generales es observar algo, es decir, apreciar algo con mis 5 sentidos y describirlo. Cuando se requiera inspeccionar algún lugar o algún objeto, bueno, no tendremos que solicitar autorización al juez, se puede hacer de manera libre a través de los agentes de la Policía Federal Ministerial, policías de investigación. Es lo más recomendable que lo hagan ellos porque, recordemos, todos los actos de investigación que hagamos tenemos que hacerlos con mira a juicio oral. Entonces, si un policía lo hace, luego entonces nuestro órgano de prueba en juicio será el policía que haga la inspección. ¿Para qué nos sirve esta inspección? La inspección lo que nos va a servir es para en un primer momento, a través de un dato de prueba, establecerle al juez que existe un objeto, que existe alguna persona o que existe algún lugar. Y en juicio oral para acreditar la existencia de estos. Es decir, en un primer momento lo hará una inspección, se recabará este registro de investigación y posteriormente en juicio oral el policía o incluso perito que hizo una inspección irá a juicio para establecer la existencia del lugar, objeto o bien persona. Para eso nos va a servir la inspección y no requiere ningún tipo de control judicial. Nos habla también de la revisión corporal. Para la revisión corporal nos vamos a remitir al artículo 269 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esta revisión corporal nos habla que se va a ocupar cuando se requiera alguna intromisión, es decir, para solicitar alguna toma genética quizá, alguna toma de algún cabello o que requiera la toma de algún fluido para poder realizar algún acto de investigación. El artículo 269 lo que nos dice es que cuando la persona acceda a esta revisión corporal no requerirá control judicial, pero sí nos pide una serie de requisitos. Se le tiene que informar que tiene derecho a negarse, para que en caso de negarse, bueno, ya pasemos, que le estaremos hablando el día de mañana, de la revisión corporal con control judicial. Pero en un primer término, si la persona autoriza
esta revisión corporal, es decir, el aportar alguna muestra de su cuerpo, no se requerirá ningún tipo de control judicial. Bien, nos habla también del levantamiento de cadáver. Cuando existe una persona falleció en vía pública, o bien se encuentra el cadáver en alguna, las conocidas como fosas clandestinas, bueno, en este caso estaremos hablando de una diligencia de levantamiento de cadáver, contrario a lo que es la exhumación de cadáveres. En la exhumación de cadáveres sí se va a requerir que el juez autorice dicha exhumación. Es importante establecer que aquí, para diferenciar el levantamiento de cadáver y la exhumación de cadáveres, la inhumación, es decir, cuando se entierra a una persona, requiere ciertos requisitos legales que están en la Ley General de Salud. Entonces, cuando una inhumación haya sido en estos términos legales, para evitar o para controlar los derechos humanos, se requerirá precisamente este control judicial. De lo contrario, se estaría tomando como un levantamiento de cadáver, para lo cual no se requerirá ningún tipo de autorización de un juez de control. Nos habla también de la aportación de comunicaciones entre particulares, y aquí es importante remitirnos al artículo 16 de la Constitución, que nos dice que las comunicaciones privadas son inviolables y solamente pueden ser aportadas en dos supuestos. Uno, cuando sean, como lo establece en este artículo, aportadas por alguna de las personas que participaron en la comunicación, y si no es alguno de estos supuestos, será con autorización de un juez y únicamente para cuestiones penales. Entonces, importantísimo que en caso de que una persona aporte esta información, sí podrá ser utilizada. En caso de que no, requerirá un control judicial. Otro acto es el reconocimiento de personas. Y para el reconocimiento de personas nos vamos a remitir al artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos pide una serie de requisitos, por ejemplo, que esté el abogado defensor, que sea practicado por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación, que las personas tengan características similares a la persona que va a ser o que está sujeta a ser reconocida. Entonces, para hacer este tipo de reconocimientos de personas no se requerirá ningún tipo de control judicial. Y otro de los actos que no requiere control judicial nos refiere la fracción novena del artículo 251, la entrega vigilada y las operaciones encubiertas. Ojo, pero estas operaciones encubiertas o entregas vigiladas sí deben estar apegadas a los protocolos o bien a los acuerdos que emitan cada una de las fiscalías o procuradurías de los estados. Otra que no requiere control judicial son las entrevistas de testigos. Las entrevistas de testigos, ¿para qué las vamos a utilizar? Las vamos a utilizar cuando tengamos alguna persona que tiene información respecto de un hecho. Lo más recomendable es que lo practiquen los agentes de la Policía de Investigación o Policía Federal Ministerial. Se acercan a la persona, le recaban la información que tenga respecto de este hecho y lo documentan, es decir, esa información la van a plasmar en un documento llamado entrevista y se anexará a la carpeta de investigación. Es importante aquí hablar de la diferencia entre una entrevista y una declaración. La entrevista la dan precisamente los testigos de los hechos. Y las declaraciones, una declaración únicamente puede ser hecha por un imputado, con determinadas formalidades. La declaración que tiene que ser recabada por el Ministerio Público o por el juez en presencia de su defensor, ¿vale? Y la entrevista la puede practicar incluso un agente de la Policía Federal Ministerial o agente de la Policía de Investigación de cada una de las fiscalías de los estados. Entonces, no se requerirá un control judicial para practicar las entrevistas. Y también nos maneja la fracción 11
las recompensas, pero también estas recompensas tendrán que ser manejadas en términos del acuerdo que emita al respecto cada una de las fiscalías de los estados o bien la Fiscalía General de la República. Hasta aquí, respecto de los actos de investigación que no requieren control judicial, les recuerdo, el día sábado estaremos haciendo una sesión en punto de las 13 horas para que estén pendientes, dentro de la cual nosotros abriremos el espacio para que realicen sus preguntas respecto de estos temas y podamos enriquecer muchísimo más la información. Por el momento me despido, les recuerdo sigan tomando las medidas sanitarias correspondientes, y si les gustó este video, denle like a la página, denle like al video, compártanlo para que más gente pueda tener acceso a esta información. Recuerden que juntos compartimos el conocimiento. Hasta la próxima, amigos.